Ahora le damos el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la mencionada Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el título de Máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Maestro, muchísimas gracias, comisionado presidente, por acompañarnos el día de hoy. Otra institución que se une a este libro que vamos a publicar. La verdad que nuestro agradecimiento, como siempre, por el apoyo a la academia por parte del Instituto de Transparencia que dignamente preside usted. Sea bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, querida Patti. Efectivamente, Pumas de corazón, como tú lo acabas de señalar. Agradecerles a ustedes mucho esta invitación, particularmente a mi querido amigo y maestro, el doctor Molina Piñeiro, un hombre comprometido históricamente con estas causas tan interesantes desde la academia y que ahora fija en el debate público justamente temas tan relevantes como este. Agradecerle también a la magistrada y a la consejera esta oportunidad de compartir esta mesa. En efecto, hoy estamos dando un debate muy intenso sobre el pluralismo, el presidencialismo hegemónico. Ya habíamos discutido este tema anteriormente con algunas variantes desde el punto de vista académico, y el 6 de junio de este año se decidirá quiénes habrán de ocupar un total de 21,368 cargos y 15 gubernaturas en una elección que se presume muy prometedora. Es la más grande, en realidad, de la historia reciente de la democracia moderna en México. El proceso electoral 2020-2021, que inició en septiembre del año pasado, es el más grande en la historia de nuestro país. Y el INE tiene prevista la participación de aproximadamente 94,800,000 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, aproximadamente 5 millones de personas más que en la elección federal inmediata anterior, que es la de 2018. En este contexto es de la mayor relevancia la realización de este tipo de mesas redondas y ejercicios de diálogos plurales para efectos de reflexionar en torno a nuestra democracia. De ahí la relevancia que tiene COPUEX, encabezado por, insisto, mi querido amigo y maestro don Luis Molina Piñeiro, porque las instituciones representativas en este año se renovarán a través del ejercicio del sufragio, y los órganos constitucionales autónomos, como aquellas instituciones que administran no solo el tema electoral, hay que decirlo, sino diversos principios, valores, derechos fundamentales y sus garantías, elementos todos, tanto ideales como materiales, que en lenguaje rawlsiano, sobre todo en el marco de un texto denominado Liberalismo Político de John Rawls, debemos considerar que junto con las instituciones representativas tradicionales, forman parte de lo que el filósofo político que he citado determina como la estructura básica de la sociedad. Y yo diría, en realidad, de nuestra república. Permítanme usar esta línea de argumentos rawlsianos para la utilidad que demostrará ordenar nuestras reflexiones en torno a lo que hoy estamos discutiendo. La estructura básica de la sociedad se compone de y presupone necesariamente un elemento ideal, complejo, una igual dotación de derechos fundamentales para todas y para todos, desde las libertades civiles y políticas, por algunos conocidas como de primera generación, como las que se realizan en torno a la materia político-electoral, hasta el acceso a la información, la protección de los datos personales y otros derechos fundamentales,
cuyo derecho y su desarrollo, en una comparación con los primeros, relativamente reciente, porque recordemos que el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, si bien es cierto que en Europa se han desarrollado de manera exponencial, a razón de su propia complejidad y su propio desarrollo evolutivo, en América Latina es un desarrollo muy primario. Es decir, el desarrollo del acceso a la información pública y la protección de los datos personales en México tienen aproximadamente 2 décadas. Y la protección de los datos personales en realidad se fijan como derecho fundamental hace una década. Eso en comparación justamente con Europa y relativamente reciente porque así es. Es decir, el principio de interdependencia del que partimos y que se construye a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ha probado tener un importante impacto positivo en el resto de los derechos humanos. Es decir, hoy los principios base que determina la propia Constitución Política, que hoy estamos celebrando su promulgación, 104 años ya de nuestra Carta Magna, ha tenido una serie de impactos de todo orden, político, institucional, social, económico, pero el de los derechos humanos ha sido un elemento central. Es un elemento material, una estructura institucional que garantiza justamente la dotación, el ejercicio, la acción de los derechos en su lógica igualitaria y progresiva. Esta estructura institucional que en el modelo mexicano se ha compuesto al menos justamente de lo que Zagrebelsky ya en esta magna obra que todos y todos conocemos como el derecho dúctil, se compone al menos de la división efectiva de los poderes tradicionales, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Pero ahí aparecen justamente los OCAS o órganos constitucionalmente autónomos como garantes de áreas específicas que componen el ideal del diseño constitucional. Derechos y libertades específicas están ya en el marco justamente no de la competencia de estos órdenes o esta competencia tradicional en el ejercicio de la división de poderes, sino que aparecen como una figura que justamente se trata de instituciones que hemos ido creando con un sentido y con un rumbo específico democrático. Pero además, en la actualidad, y esto es muy importante, con una lógica de transversalidad e integridad sistemática, a partir de la coordinación normativa e institucional de sistemas nacionales como los que hoy contamos en la República, y me refiero a la materia electoral, a la materia de transparencia, a la materia de combate a la corrupción. Para todos es conocido lo que significan estos 3 grandes modelos, estos 3 grandes sistemas: el sistema nacional electoral, el de transparencia y el de combate a la corrupción. La trascendencia de estas instituciones, la de los órganos constitucionales autónomos, deriva precisamente de la función que tienen constitucionalmente encomendada como operadores de los controles democráticos, ojo, no electorales, y los derechos y libertades con los que se relacionan y que no son sino elementos ideales indispensables del diseño constitucional, de nuestra ingeniería institucional, sin cuya debida garantía a través de los mecanismos específicos aplicables, operados justamente por nosotros, le damos vitalidad, operatividad, progresividad al esquema de los derechos fundamentales y de nuestra democracia. No sería siquiera dable hablar de una estructura básica de la sociedad y mucho menos que la misma satisfaga los imperativos de la justicia social que en el ámbito político requiere una sociedad bien ordenada desde el punto de vista de roles. Pues sería incongruente con el contenido de los principios básicos de la justicia que suscribieran los actores del diálogo en los que actualmente nos encontramos en esta gran plaza pública, que nosotros quizá llamaríamos constituyente, en realidad, porque
se posibilita el contrato social de manera diversa a la que pensó en su momento el liberalismo político del siglo XVIII. Y el realizado tras el velo de la ignorancia de Rawls, recurso metodológico muy objetivizado, al que solo por motivos explicativos recurro para permitirme asumir una posición objetiva, en congruencia con el autor y para explicar con mayor detalle lo que digo. Es decir, los involucrados en este diálogo hipotético no estaríamos bajo ningún supuesto dispuestos a cuestionar o debilitar las garantías de la dotación inicial de derechos y libertades fundamentales que se relacionan con el primer principio de justicia, de acuerdo con Rawls, y que deben gozar todas y todos en condiciones de igualdad. Y tampoco afectar las posibilidades de desarrollo y evolución de dicha dotación inicial de derechos y libertades, considerados de modo conjunto y en lo particular, porque incurrir en cualquiera de ambas cosas, en teoría y en la práctica, sería equivalente justamente a vulnerar la propia dotación igualitaria de derechos y libertades fundamentales. Por tanto, nuestras reflexiones en estos principios y en este tipo de espacios tan importantes para el debate público, pero sobre todo en este contexto político, económico, social y cultural, demandan trascender por mucho la simplista identificación que se suele hacer de la existencia de instituciones representativas con la existencia democrática. Ernesto Insunza y Adrián Gursa en 2018 señalaban que si aplicábamos el método histórico comparativo, apreciábamos entonces que lo ocurrido fue que el desarrollo histórico del gobierno representativo, de un linaje institucional propio, en algún momento se cruzó, por así decirlo, con la democracia. Y eso es lo que pasó en México. Así, ambos conceptos, como sus prácticas y correlativos diseños normativos institucionales, que en mayor o menor medida identificamos como rasgos regulares en Occidente, quedaron asociados y se han desarrollado de modo conjunto, paralelo y complementario, al grado de que hoy se implican mutuamente y a través de muy diferentes y complejas relaciones, conceptos e instituciones. Ahí es donde tiene un factor determinante nuestra ingeniería constitucional. Es de la mayor relevancia mantener en la mente la distinción apuntada, aunque pareciera una verdad dada, pues no es un sinsentido que diversos autores, para los que han estudiado ampliamente la materia político-electoral, Haber, de algún modo sostenía que al considerar que un Estado democrático, constitucional, como el que hoy tenemos, para ser considerado como tal, debe contar con algunos elementos sencillos, pero que construyen justamente este ideal. Una constitución considerada como un contrato social. Ese es un gran aporte del liberalismo político de Francia. La garantía de los derechos, el principio del Estado de Derecho, la superación y justamente la separación del poder, instituciones representativas y, ojo, condiciones democráticas que le dan vida a esta construcción que para muchos casos, y el doctor Molina Piñeiro sabrá mejor que yo, es una ficción jurídica, pero que naturalmente se materializa y potencia o se potencializa en nuestra realidad cotidiana. La referida distinción entre identificación y asociación conceptual es de la mayor relevancia también porque no podemos perder de vista que se puede limitar nuestra idea y concepto de lo que es la democracia a partir de una limitada comprensión de la representación política. Es decir, como mexicanos nos hemos dado a la tarea durante una larga data, a partir de 1977, de construir un andamiaje adjetivo de la democracia. Y nos hemos ocupado muy poco de la democracia sustantiva,
de la que Zagrebelsky, Ferrayori, Nino y los nuevos autores y actores del constitucionalismo moderno tratan, y la extensión de la misma como concepto, prácticas correlativas a su ejercicio entre las partes de dicha relación que surgen en el plano político electoral. Hay que decirlo con toda objetividad. La democracia no se agota en los procesos electorales. La democracia no es los procesos electorales. La democracia no se agota el día de la jornada electoral. Y me parece que tenemos que dar un salto de calidad, cualitativo, objetivamente diseñado en el modelo social que tenemos. Seguir comprendiendo a nuestra democracia como procesos electorales y como el día de la jornada electoral me parece muy sesgado. Tenemos que dar el salto normativo, constitucional y práctico hacia una democracia sustantiva. En nuestro paso por este camino surgen así otras reflexiones que en este momento solo esbozo para su consideración y continua reflexión. Si bien los procesos electorales dan forma a la representación política, en el sentido de lo que Dieter Nolen simplifica al decir que los sistemas electorales sirven a la traducción de votos en cargos ejecutivos y legislativos, la relación de representación política no se puede tener por agotada en plenitud con su formación, elección y designación a través de un determinado procedimiento organizado y administrado por un órgano o conjunto de órganos determinados. Habiendo trabajado en los últimos 43 años por el lado formal de la representación política mexicana, es momento de consolidar y servirnos de los controles democráticos no electorales. Transparencia y rendición de cuentas aquí aparecen en su gran momento histórico, que hemos construido también en una lógica sistemática de integralidad y transversalidad. Los OCAS, por su parte, bueno, hablo de estas dos materias y discúlpenme el sesgo, pero podría hablar así de la economía, del Banco de México, por ejemplo. Pero justo hoy los OCAS, por su parte, a través de los mecanismos de coordinación, planeación, diseño e implementación con los que hoy contamos a partir de los sistemas nacionales en materia electoral, transparencia y combate a la corrupción, y que pongan justamente el ejercicio de dichos controles democráticos no electorales verdadera y efectivamente en las manos de las personas para empoderarles. Las personas son muy poderosas el día de la jornada electoral, sin duda. El ciudadano poderoso va a las urnas el día de la jornada y transforma la realidad política de un país, pero no se agota ahí, insisto. Las personas a través de la participación promovida, coordinada, permanente, facilita esta consumación de información completa, útil, oportuna, proactiva, puesta a su disposición. Lo anterior en una idea de dedicar mayores esfuerzos por el lado del elemento cualitativo de representación política, que se traduce en una profunda transformación y evolución paulatina del concepto de representación política, sus prácticas y su cultura hacia el de la gobernabilidad. El famoso concepto de gobernanza que en el planeta se ha venido impulsando muy intensamente a partir de la Unión Europea, en el que las políticas públicas no solo responden a demandas políticas de las sociedades, sino que dan respuestas adecuadas a los problemas reales, materiales de la sociedad. Ahí Nolen ha escrito mucho. Esfuerzos como el de la Ciudad de México, por cierto hay que decir lo que es pionera en materia de presupuesto participativo. ¿En dónde y en qué se ejercen los recursos públicos? ¿Para qué se van a destinar? Y ahí la gente tiene que participar. Es preciso comprender también que los OCAS son de igual modo instituciones representativas al ser autoridades constituidas y en ese sentido el resultado de determinaciones que deben ser interpretadas como imperativos contenidos en el contrato social, que forma parte de los elementos de existencia de todo Estado constitucional y democrático. El concepto de Leviatán, que estudió tanto mi querido amigo Luis Molina Piñeiro, se está reinventando. El Leviatán del liberalismo político del siglo XVIII se está rompiendo. Hoy el Leviatán
tiene que ver con otros factores, con otros elementos, ya analizados en otras mesas como esta. Trabajar por el lado del fondo de la representación política y abonando así al mejoramiento de dicha relación, nos permitirá apreciar, además, que la democracia es un concepto esencialmente controvertido, cuyo desarrollo histórico específico en nuestros países, en nuestra región, particularmente la latinoamericana, y el de sus condiciones y posibilidades de existencia y expansión, se han traducido precisamente en las instituciones que hoy hemos creado como república. Esta institucionalidad, creada también con órganos para canalizar la desconfianza social en las instituciones. Aquí podemos señalar naturalmente todo el andamiaje, toda la construcción, toda la historia, cultura incluso, que se ha generado en torno a la democracia electoral, ¿no? Es decir, aquí tenemos que dar un salto hacia otros elementos, la transparencia, la rendición de cuentas, la economía, el desarrollo humano, y dar forma a las garantías de los derechos y libertades que como áreas específicas del elemento ideal de la Constitución tienen bajo su cuidado. Por todo esto, creo que con independencia del mayor poder político que pueda tener un determinado partido o persona, como el Ejecutivo, que además es un modelo, y hay que decirlo, lo he debatido muchas veces con mi querido maestro Molina Piñero, es el modelo que tenemos, es el modelo que constitucionalmente tenemos. Es decir, la concentración y la centralidad del poder en México tiene una razón constitucional desde 1824, en nuestra primera constitución, que se fue perfeccionando y potencializando a lo largo de dos centenios. Es decir, el modelo constitucional que tenemos es un modelo constitucional de concentración del poder. Y eso no lo podemos debatir. Si queremos cambiar la forma, el modelo, la ingeniería, el pensamiento y el ideal de nuestra Constitución, reformemos la Constitución. Es decir, el modelo constitucional presidencial que tenemos en México no es el que tenemos materialmente en la actualidad. Se traduce a lo largo de las reformas que ha tenido nuestra Constitución actual de 1917, insisto, hoy se celebra su promulgación, pero que desde 1824, como nación, como república, nos hemos dado. Yo a todos los que nos están observando les invitaría a consultar el 73 de nuestra Constitución. Es una joya el artículo 73 de nuestra Constitución. Si queremos hablar de centralismo, de poder, de concentración del poder, hablemos de la Constitución y hablemos del federalismo invocado por nuestra propia Carta Magna, controvertido por la propia, en el artículo 73 de la Constitución. Entonces, me parece que tenemos que dar un debate mucho más intenso sobre lo que hoy existe en nuestro país y justamente determinar que nuestra democracia es eso, la pluralidad, como respeto y reconocimiento a lo construido hasta ahora. No me siento de todo cómodo con llamar presidencialismo hegemónico, y eso se lo he dicho más de una vez a mi querido maestro, porque es mi convicción. El presidencialismo hegemónico invita a un debate naturalmente muy intenso, pero es el presidencialismo que tenemos en la base constitucional, ni más ni menos, que se materializa a través de las elecciones y punto. Lo dije en otras mesas y lo digo ahora. En México se ha defendido muchas veces que la democracia se gana por un voto y se tiene que respetar. Pero nuestro actual presidente ganó por 30 millones de votos. Y eso significa un mensaje muy claro en términos democráticos. ¿Qué se tiene que hacer entonces con nuestra ingeniería constitucional? Es mi convicción que lo relevante es construir y consolidar el papel de los OCAS sin duda, con base en lo que he referido, así como el de los controles democráticos no electorales también,
que operan y son elementos fundamentales de los sistemas de pesos y contrapesos al poder heredados del liberalismo político del siglo XVIII. Eso también lo tengo que decir con toda claridad. Pero el pluralismo político en México existe como expresión del pluralismo social subyacente que, como mencionó José Woldenberg no hace mucho, es un elemento dado de la sociedad mexicana que no puede ser acallado. Naturalmente, México es un país plural. México, en el federalismo en el que nos encontramos, es un país totalmente diverso. Aquí está Maday, ahí está la doctora. No es lo mismo estar hablando de Tabasco que estar hablando de Durango o que estar hablando de la capital. Somos una pluralidad total, que cada quien entiende y materializa sus expresiones, sus ideales, sus convicciones de manera diferente. Yo no puedo ajustar el ideal y el pensamiento de Tabasco al ideal y el pensamiento de Nuevo León. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un reflejo claro de nuestras sociedades. Y ese pluralismo vive y se recrea en nuestra sociedad. El caso que he citado de manera muy reiterada, porque además hay que hacerlo en esta lógica de expresión y de evaluación, de análisis, de crítica académica, o sea, pasamos de la elección de 1976, que el doctor Meronia Piñero la vivió y la reconoció, era un joven destacado de nuestra Universidad Nacional, ¿no? Pues donde el partido hegemónico era eso, el partido hegemónico. O sea, López Portillo compitió contra sí mismo en la elección presidencial de 1976. Un partido en contienda, un partido en contienda. Eso sí era hegemonía, eso sí era control, eso sí era justamente el arrebato del poder consumado. Un candidato a la presidencia con sí mismo compitió. Es decir, el PAN en ese momento estaba fracturado, la oposición, la izquierda, no tenía registro, ¿no? Es decir, el partido hegemónico era eso. En 2018, me parece que no podemos asimilar esa hegemonía con lo que en 2018 pasó. En 2018 estaban en contienda al menos 9 partidos políticos compitiendo en coaliciones, más los que ahora denominamos los candidatos independientes, que yo tengo muchas reservas al respecto de esos supuestos candidatos independientes, ¿no? Es decir, la pluralidad está ahí. Ganó un hombre, ganó un partido, pues sí, pero ganó un hombre y un partido dentro de 9 partidos políticos, más los candidatos independientes, y ganó con 30 millones de votos. Eso hay que señalarlo con toda objetividad. En las democracias constitucionales se gana por un voto o se gana por 30 millones. Y eso lo tenemos que respetar, nos guste o no. Es la institucionalización de una conversión amplificada a la democracia como que la que se refleja en la existencia de los hombres. Que el pluralismo social encuentre espacios para la expresión no social solamente, justamente cada 3 años. Por eso digo que la democracia no se agota en las elecciones. Es mucho más complejo entender nuestra democracia agotada en los procesos electorales, porque así se construye paulatinamente también ciudadanía, se abona la confianza pública, la legitimidad y por consecuencia, por la asociación de la que hablamos al comienzo de nuestra charla, impacta en la calidad de nuestra democracia y en su posibilidad de crecimiento. Ya para ir cerrando. En mi opinión, no tenemos que decidir entre pluralismo o presidencialismo hegemónico como posiciones extremas de un mismo espectro. El diseño institucional con que contamos y que incluye a los órganos constitucionalmente autónomos es claramente el mismo rango, umbral, en el que el resto de los poderes constituidos no solamente tiene una lógica al interior de la Constitución, sino que, por lo mismo, se relaciona con nuestra concepción de democracia, el modo en que la que practicamos y el modo en que la deseamos practicar y vivir. El papel de los órganos constitucionalmente autónomos es fundamental también en democracia, porque así como digo lo del Ejecutivo, digo los órganos constitucionalmente, cumplen de manera estratégica una línea de pensamiento liberal y político fundamental. Es una interpretación y es una materialidad ya hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Estos surgen en los textos constitucionales bajo una idea fundamental de equilibrio evolucionado. Así la teoría tradicional de la división de poderes es superada, sin perder su esencia, ni alterar o destruir dicha teoría, sino para hacer más eficaz el desarrollo de la actividad encomendada al Estado. Los contenidos ideales de nuestra Constitución tienen que ser garantizados, porque son valores, son principios, son reglas y conceptos que conforman nuestra idea de república, de nuestra democracia y el modo en que proyectamos nuestras aspiraciones para las generaciones futuras que sean de mayor disfrute y amplíen mucho más estos derechos. Los OCAS son elementos centrales por los que hay que decirlo también con toda claridad. El pueblo de México, miles y millones de personas, no solamente han dado una lucha social, sino han dado su vida. Y el respeto irrestricto a esta diversificación y equilibrio del poder constitucional tiene que prevalecer. La República tiene que ser entendida así. Hoy los órganos constitucionalmente autónomos son valores de la República y son conquistas democráticas. Y tenemos que seguir defendiendo el valor de los órganos constitucionalmente autónomos con toda objetividad, frente al modelo que hoy tenemos democrático en nuestro país. Y si, insisto, a alguien le parece que tenemos que reformar los estatutos, los procedimientos, la ingeniería de nuestro poder, empecemos reformando la Constitución. Porque la Constitución es la que da origen y cauce, es nuestra guía democrática en construcción permanente. Y México, como los países latinoamericanos, todavía tienen muchas batallas que librar. Y lo he señalado en otras mesas como esta. Porque la democracia es el mejor elemento que hemos tenido para deliberar los asuntos públicos en el mundo, heredada de una tradición europea. Pero incluso en Europa, las democracias ya conquistadas, evolucionadas y desarrolladas como las de la Unión, Inglaterra, ¿no? Es decir, yo señalaba temas sobre la transparencia y acceso a la información pública. Y eso está en las memorias de Tony Blair, el ex primer ministro de la Gran Bretaña. Tony Blair decía en sus memorias, y ahí están para que lo constaten, compren el libro o revisten en internet. Tony Blair decía, en una democracia de 400 años, una democracia de 400 años, la de la Gran Bretaña, decía que había cometido 3 grandes errores durante su gestión frente a la Gran Bretaña. Y uno de ellos, ¿saben cuál era? Haber aprobado la ley de acceso a la información pública. Imagínense, en una democracia de 400 años, el ex primer ministro en sus memorias señala eso. Entonces, los retos que tenemos en regiones como la nuestra, tenemos que voltear a ver a otras democracias para justamente identificar cómo podemos habilitar, potabilizar en términos concretos nuestra democracia, hacerla viable y defender lo que hemos acuñado a través de luchas, a través de procesos y a través de reformas a nuestra Constitución. Yo siempre muy agradecido con el doctor Molina Piñeiro por esta oportunidad, que además siempre desde la academia se mandan mensajes fuertes y poderosos a lo que institucionalmente se está decidiendo en el país. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Doctor, maestro, si es tan amable. Querida Patti, muchas gracias. Pues en efecto, a ver, la construcción democrática es permanente. Si bien insistí en que los procesos electorales son parte fundamental de los procesos constitucionales de nuestro modelo democrático, naturalmente cuando volteas a ver temas tan relevantes como los actuales en Myanmar, por ejemplo, en Birmania, te das cuenta de la importancia que hoy tiene una democracia adjetiva y sustantiva en una república como la nuestra. Y el papel que juegan justamente órganos constitucionales autónomos en esta reingeniería, en esta reconstrucción
institucional, ese redimensionamiento, mejor dicho, del liberalismo político del siglo XVIII. Y me parece que hoy estamos llamados a consolidar procesos, a mejorar condiciones, a desarrollar objetivamente nuestra institucionalidad, con mucha coordinación, con mucho ahínco, poniendo en el centro de nuestras políticas públicas a la gente. A mí me parece que en la medida en que triunfe la sociedad, triunfe la gente, vamos a triunfar las instituciones. Tenemos la imperiosa necesidad de construir una relación bidireccional, muy objetivizada, muy intensa entre instituciones y sociedad. El gran defecto del modelo mexicano, no sé si sea defecto o al final sea el motor con el que se ha construido la institucionalidad democrática en México. Esta gran apuesta democrática adjetiva sobre las instituciones, esta sui generis forma de organizarnos en la Constitución, en las leyes y en nuestros reglamentos, tiene que ver con una profunda desconfianza del pueblo, de nuestra sociedad, en sus instituciones. Tenemos que devolverle a la gente la confianza. Y en la medida en que la confianza se asiente como un elemento integrador de nuestra democracia, vamos a generar mayor gobernanza. Gobernanza en pluralidad, gobernanza en esto que bien señalaba Zagrebelsky, que es la diversificación de los centros del poder. Hoy no podemos entender un centro de poder único. Hoy las mujeres, los indígenas, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los niños, los jóvenes, son centros de poder en sí mismos. Nunca más un México sin ellos. Antes, en la doctrina clásica del jus positivismo a ultranza, ¿no?, en donde Kelsen nos mostró muchos rasgos de la Europa con la que se construyó el derecho, hoy se está fracturando esta ideología del derecho. Y afortunadamente, vía el garantismo, con grandes autores y con reformas constitucionales que ha penetrado a la vida pública de nuestro país, lo primero constitucional, y lo que acaba de señalar Maday, que tiene toda la razón. El concepto de soberanía incluso se ha roto, ¿no? Es decir, el concepto de soberanía, con lo que seguramente la doctora y la consejera nos educamos en derecho, ¿no?, se ha roto la conceptualización de soberanía, en donde los estados nacionales tienen una jurisdicción internacional, al menos en materia de derechos humanos. Y los derechos humanos son el centro, el balance, el objetivo de los estados constitucionales actuales. Es decir, no podemos entender un modelo democrático sin colocar en el centro, en la esencia, en el núcleo, a los derechos humanos. Y esos derechos humanos tienen que estar no solamente inscritos en las normas fundamentales, sino en la acción, en la penetración, en la construcción de nuestras sociedades. Y a partir de ahí, como baluartes de los estados democráticos, el centro tiene que ser la persona. Y por tanto, los órganos constitucionalmente autónomos no solamente somos instituciones. Me parece que debemos superar el foco institucional. Los órganos constitucionalmente autónomos somos instituciones, pero más allá de eso, tutelamos derechos. Y aquí, mi materia, que es la transparencia y el acceso a la información y la protección de los datos personales, pero también en materia electoral. Los órganos constitucionalmente autónomos son derechos fundamentales. Los derechos político-electorales, los derechos de acceso y de protección de datos personales son derechos fundamentales de las personas. Entonces tenemos que repensar el balance democrático de nuestras instituciones y de nuestra república para fortalecer desde el nicho, desde el núcleo, desde la fuente, lo que representan instituciones como la nuestra. Y además, tener la capacidad de informar, de interactuar, de coordinarnos con los tomadores de decisiones, de este régimen, de los que vienen y de los anteriores. A mí me parece que ese es el gran reto que tenemos como instituciones. Interactuar, no solamente con la sociedad, sino con las instituciones mismas. En la capital del país, al menos, tenemos 143 autoridades sujetas a regulación por transparencia.
A nivel nacional, bueno, son muchas más. Y me parece que en el enfoque de la transversalidad, de la transparencia, tenemos que colocar una política pública integradora, porque al menos no podemos soslayar la construcción del Sistema Nacional Electoral, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Al menos señalo eso, porque esta no es una mesa naturalmente de economía, insisto, y lo dije de manera aproximada, pero si tendríamos que hablar de economía, hablemos del Banco de México. Si tenemos que hablar de telecomunicaciones, hablemos del OCA especializado en telecomunicaciones. Que al final de cuentas todos convivimos en una ingeniería constitucional que nos hemos dado como país. Así que este ejercicio sigue siendo un elemento clave central del debate democrático de nuestro país. Y deseo que la profundidad con la que tú y el doctor Bonilla Piñeiro abonan en esta relación crítica, siempre crítica, analítica y naturalmente colocando la diversidad y la libertad de expresión en nuestros debates, que de eso se trata, podamos fomentar justamente un análisis nacional sobre lo que ocurre día con día en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y defender los principios y valores democráticos que nos hemos dado como nación. Muchas gracias, querida Patti. Muchas gracias, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez.